Tenemos al analista político y también en su nueva faceta ya de escritor, 3 libros, tres, ¿no? 3 libros. Miguel Sesma Quibrera, que nos viene a hablar acá sobre cómo, si es que se pudiera los partidos políticos recuperar o ganarse, no sé si alguna vez tuvieron la confianza de la ciudadanía en general. Quizás muy al principio y sí, ¿no? Muy allá estamos hablando los 30, 40, quizás sí. Pero bueno, si se pueden ganar la confianza del ciudadano, ¿y cómo podría ser esto? Miguel Sesma, buenas tardes, gracias por estar acá, feliz año, lo mejor para este año. A todos, buenas tardes. Me llamó mucho la atención el tema que escogiste, y es un tema que es generalizado en muchas mesas de opinión, en mesas de análisis, y hay quienes dicen que ya está obsoleto, que ya está desgastado el sistema de partidos políticos, que ya no da para más, pero pues yo también no encuentro otra forma de organización, ¿no? Política. Como dijeras. Porque los independientes, ¿no? Pues no, ya vemos, no. Sí, no. Mira, yo creo que es un tema muy profundo, es muy complejo. Así es. Yo creo que aquí vamos a atisbar algunas ideas, pero yo creo que mucho de esto está en las falsas expectativas que la gente tiene sobre la política, y eso denota una falta de cultura de lo que es la política, y dentro de esa falta de cultura de lo que es la política, también de una cultura democrática que tenemos en este país muy incipiente, ¿no? O sea, sí. Cuando tú hablas de los partidos políticos, pareciera que los está separando del conjunto de la sociedad. Y esa división siempre se ha hecho por algunos comunicadores para tratar de enardecer a su público. Se me hace un recurso, un gancho muy barato, que lo he venido escuchando desde que estoy en esto. ¿Pero qué recurso? ¿De qué recurso? Algunos comunicadores, cuando hacen la separación entre partidos políticos y ciudadanos, sociedad, sí. Y sin dar una explicación más amplia, y al final de cuentas, pues los partidos no tienen por qué satisfacer a todos los ciudadanos. La misma etimología de la palabra es una parte, una facción de la sociedad que va a enarbolar un conjunto de ideas, intereses, y va a luchar por llegar al poder para implementar esa agenda programática de acciones. Ahí de entrada, pues ya estamos hablando de que otra parte de la sociedad que no comulgue con esas ideas, pues no tiene por qué estar contento. Pero yo entendí tu pregunta como que es más general, ¿no? Base, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo creo, Miguel, nomás aquí para acotar ahí a tus comentarios que acabas de hacer, que los partidos políticos también han dejado de ser, o sea, han perdido la esencia o han renunciado a ser lo que se supone que serían institutos de formación política, y se han convertido solamente en una máquina electorera, ¿no? O sea, que también tienen que ser, por supuesto, máquinas electorales, que claro, haya una estrategia, porque, pues bueno, el poder se gana mediante las urnas, en procesos electorales, está bien, pero han renunciado a todo lo demás. Es más, yo te propuse este tema, porque lo sabes muy bien, porque militaste por más de 20, 30 años por ejemplo, en el Partido de Acción Nacional, el PAN, y te vas de ahí precisamente por una inconformidad de cómo designan a su dirigente estatal, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cuestiones en todos los y no nada más en el PAN, vemos el PRI, vemos cómo está este nuevo dirigente, ¿no? Cómo llega ahí. En Morena lo mismo, claro. Y al partido que voltees, hoy estás en Movimiento Ciudadano, pues es lo mismo, viene designado por un dedazo. No hay vida democrática dentro de un partido. Bueno, ¿y por qué no hay una vida democrática en un partido si estamos ni formación en un sistema político democrático? Exacto. Y hay que decirlo como es, porque la sociedad no tiene cultura democrática. Venimos de unos antecedentes autoritarios, de unos antecedentes machistas, de unos antecedentes patriarcales, que va a parecer algo muy simple, pero lo que pasa en las familias a la hora de hacer vida pública también se proyecta. Así es. Entonces, todo eso que venimos arrastrando, que es una cuestión evolutiva, que hemos ido avanzando,
que hemos ido progresando, porque las sociedades maduran no al ritmo que quisiera uno, pero de que ha habido avances, tan es así que lo vemos en los derechos de la mujer, en su incorporación a la vida pública, etcétera, donde inclusive los partidos tienen obligaciones estatutarias, pero yo creo que a lo que vamos es la pobreza de los partidos políticos en su vida democrática, es porque se han convertido en mafias, y para mí el factor más importante es la falta de renovación. O sea, cuando un partido político deja de airar sus cuadros, no forma nuevos cuadros, cuando no hay rotación, cuando no hay renovación de jóvenes, etcétera, y son los mismos liderazgos que se están reciclando y reciclando y reciclando, es cuando los partidos políticos empiezan a perder esa legitimidad, o por así decirlo, esa frescura que te da una gente nueva. Y ahí los jóvenes para mí es el termómetro más importante de la vigencia de un partido político. No, los jóvenes no se equivocan al interpretar hacia dónde van los aires de cambio, y no lo están encontrando en los partidos políticos porque se les cierran las puertas. Ya cuando se animan a entrar a un partido político, pues obviamente tienen que entrar a una dinámica, a una lógica de una lucha interna por escalar posiciones, y los partidos que tienen esa capacidad de abrir espacios, pues son los que los vemos más vivos, los vemos en movimiento, los vemos más actuantes. Sin embargo, ahorita en los grandes partidos, incluyendo, aunque es un movimiento y que va a migrar también Morena a ser un partido, porque para allá va, desde el momento que llegaron al poder se tienen que institucionalizar. Pues se supone que es un partido, ¿no? Así decirlo. Pues vemos que la manera de hacer liderazgo en este país es muy vertical, y hay una cuestión patrimonial también dentro de los partidos. El ser miembro de un partido o el ser dirigente de un partido te abre las puertas de una manera muy importante en el mundo de los negocios, de los intereses, y ya estoy hablando de negocios políticos, ¿no? Claro. De venderte, entregarte al poder a cambio de dádivas. Y cuando digo dádivas, no necesariamente son maletín de dinero, sino seguir en posiciones formales, volver a reelegirte como pluri, volver a otra candidatura, gente, etcétera. Y se va haciendo una clase política anquilosada donde ves los mismos nombres a través del tiempo. Así es. Y pues ahí se pierde la funcionalidad que debería tener un partido, de estarse nutriendo de los jóvenes y de gente nueva que quiere pues pelear en la cosa pública para llevar a alguna concepción muy particular que tienen de cómo debe ser la vida, ¿no? La vida social en una comunidad. Entonces es un tema que da para mucho, pero yo no soy tan pesimista. Creo que a pesar de que, y voy a hablar por mí en mi caso particular, la generación que impulsamos un cambio democrático en este país en los 90s, pues llegamos al poder, y pues no voy a hablar mal de mi generación, pero ya tenemos que dejar que venga la otra generación con ideas nuevas, con sí, pero replicaron lo mismo, en mucho, pero una cosa, replicaron lo que pasa que de lo que combatieron, pues, ¿no? No, y eso es algo no voy a decir normal, eso es algo que se degenera cuando estás mucho tiempo detentando esas posiciones de poder. Por eso, si no hay renovación, si no hay nuevos cuadros que mantengan ese ideal, esa viva, esos principios por los que una persona entra a un partido político, y se siguen quedando los mismos, pues se van olvidando los ideales y se vuelve muy pragmática la cosa. Ahora, en los partidos políticos hay dos tipos de gente. Hay gente que entra por ideales porque en su comunidad le duele la realidad, porque verdaderamente quieren ser factor de cambio, agente de cambio, y hay gente que lo ve como un modus vivendi patrimonial exclusivamente, independientemente del sino político que tenga, y cuando ya no le conviene un partido, pues o crea otro, se va a otro, y ahí ves tú las mutaciones, que es válido evolucionar ideológicamente, pero ves bandazos ideológicos de ciertos políticos que dices, oye, pues ¿dónde está tu esencia, ¿no? ¿Dónde está tu espíritu? Porque pues de una manera muy pues muy ruin abandonan sus principios por seguir en la liana, por así decirlo, ¿no? Ahora, y entonces, ¿de qué manera los partidos políticos pudieran ganarse la confianza del ciudadano? Que tú sabes, ¿no? En las encuestas
los que menos confianza tienen son las corporaciones policíacas, los partidos políticos, los diputados. Pues es que los ciudadanos tienen que asaltar a los partidos, los ciudadanos de bien, los ciudadanos que quieren este país, los ciudadanos que quieren cambiar las cosas, tienen que asaltar a los partidos políticos y apoderarse de ellos y tener mecanismos, estatutos donde la renovación, la rotación sea muy vigilada, porque estos ciudadanos que bien, porque todos llegamos como ciudadanos de bien, ya cuando estamos ejerciendo el poder, pues tendemos a pervertirnos y a seguir estando sentados ahí en esas posiciones formales que te dan estatus, te dan reconocimiento, tu ego se infla y hay oportunidad de hacer negocios políticos, económicos. Entonces, la respuesta es en la sociedad, una sociedad más informada de lo que es la política, porque también la decepción que tiene la gente de la política es porque se le da expectativas erróneas, ¿no? O sea, con la política no va a resolver todo. De hecho, la política administra los problemas para que la olla de presión pues sea más o menos sostenible. Bueno, pero mediante la política, y hablo política en general, no solamente la política partidista, como conocemos la política, lo que es política, que la política la puede desarrollar cualquier ciudadano, aunque no pertenezca, aunque no esté en la vida pública o en la vida partidista. Política, ¿no? Hay en las empresas, hay en la familia, hay en todas partes. De ahí la crítica de esos conceptitos que luego se empiezan a manejar, como el que acabas, el que dijiste al inicio, de eso de decir, ciudadano, es que ciudadano es político. Déjense de tonterías. Yo también lo he dicho he criticado infinidad de veces. El político es ciudadano y cualquier ciudadano puede hacer política. De hecho, la hace, ¿no? Entonces, esas separaciones. Ahora, eso de que la hace, ya en la política real, muchas veces hemos hablado del factor del dinero. Sí, total. Como la gasolina que mueve a los sistemas políticos, no nomás de México, sino todo el mundo. Y ese es el normal, entonces, pues, ¿no? Podemos decir que todo el mundo puede hacer política aquí en la teoría, pero en la realidad necesitas entrar al sistema y necesitas de recursos para hacer política electoral y llegar al poder. Ahora, porque una cosa es hacer proclamas, pero no va a tener ni un impacto. Es que ahí tendríamos que hacer un cambio muy profundo, o ahora ahí sí que una transformación más que cambio. Y a lo mejor volver entonces a los orígenes de la democracia, la original democracia, pues que era la ateniense aquella, ¿no? Que participaba toda la ciudadanía. A ver, pero también eran comunidades mucho más Otra vez vamos a la teoría. Entonces, ¿cuál ciudadano? Era una minoría, la mayoría eran esclavos. O sea, no, bueno, pero tenías asamblea. Estamos en la realidad. En una ciudad no participaban ni mujeres ni esclavos, ¿no? Ni menores de edad. Pero Atenas en ese momento entre los iguales 200,000 habitantes y había asambleas, a veces hubo asambleas de 70,000. Sí, pero en el origen participaba la mayoría. Pero ¿no? volvemos a lo mismo. Tú dices en el origen de la democracia, en el origen real de la democracia. Pero ahorita ya no hay esclavismo, ni hay las cuestiones de que la mujer está. Pero para participar en esos tiempos necesitabas un soporte económico, que era lo que te daba, porque pues la ciudadanía eso es lo que se evitaba. Nacías de ciudadano o la comprabas la ciudadanía. Eso era precisamente lo que evitaba que la política estuviera subjugada por la lana. Es más, si tú eras un acaudalado, no podías participar para puestos públicos. Era así, Dependía. O sea, no podías tú, o sea, si eras un acaudalado, espérate, no puedes, o sea, ¿a qué vas a estar aquí? Había ciertas restricciones, pues, no vamos a entrar en profundidad. No vamos a entrar en profundidad. Sí. Lo que sí, que para hacer política en este país, y yo creo que en muchos, el ciudadano tiene que entrar a una lógica mafiosa. Dentro de organizaciones, dentro de organizaciones políticas que se hacen llamar partidos políticos, donde lo que menos importa a veces es el bien general, sino el bien particular de esa burocracia dorada que está incrustada en los partidos, en estas instituciones, y que no permiten que gente nueva airee, pues, que le ponga una sacudida al mobiliario ahí y trate de representar los intereses de la ciudadanía. Ese es el problema. ¿No? ¿Cómo va a entrar la ciudadanía así nomás, cualquier ciudadano, pues, ¿no? De pie, a acaparar, apoderarse de este sistema de los partidos, si, pues, ¿quién les va a abrir la puerta? A ver. Por eso te digo, o tendría que ser nuevos partidos,
o cambiar totalmente el sistema. Es que no se trata de hacer político. nuevos partidos para que se entren los mismos operadores de la sociedad que traen una visión patrimonialista de la política, y por eso es porque se organice la ciudadanía y es un cambio progresivo, partidos, es un cambio progresivo, gradual, de educación, y en este país, sabiendo cómo está el analfabetismo, y no me refiero al analfabetismo pedagógico, sino al analfabetismo cultural de lo que es la política, de lo que es el gobierno, etcétera, todavía estamos en ese tránsito de llegar a un estadio cultural donde el hacer política sea una labor más digna de la que es ahorita, porque ahorita tanto partidos como gobiernos, y ahí cuando ves materializado el actuar, porque una cosa es prometer y decir muchas cosas en un programa, en una agenda política, programática, etcétera, y otra cosa es cómo lo implementas, y ahí ves cómo a la hora de querer seguir en el poder, pues lucras con la pobreza, con la ignorancia de la gente, y esto lo han hecho todos los partidos que en algún momento han llegado al poder, ¿no? Entonces, para mí es un proceso evolutivo. Pero no nada más lucras con la pobreza, con los pobres, que ellos tienen sus intereses también, porque luego les dan programas así, y ya, bueno, y no actúan de la misma manera, nada más con intereses extrapolados, por supuesto, con diferencia de ceros a la derecha. Los empresarios van a apoyar a quien más le convenga. Mira, la gente que recibe apoyos asistenciales, pues es lo mismo, ellos van a votar bajo sus propios intereses, como todo mundo. Claro, entonces, pero en un país donde tenemos, volvemos a los fines de la democracia. De hecho, este tipo de estas características sociales no eran permitidas en esos orígenes de la democracia, porque la experiencia ya les había enseñado que ese populismo pues le daba en la torre al mismo sistema político. Pero a ver, no hemos hablado de lo más importante de los partidos políticos, que están obligados a representar algo. O sea, tú cuando ves un político, cuando ves un partido político, lo que el ciudadano se tiene que preguntar, la pregunta básica es: ¿para quién trabaja esta gente? ¿No? Porque trabajan para ideales, por un programa, por principios, pero trabajan para intereses. O sea, la sociedad la tenemos que concebir como una olla de presión. Y esa olla de presión necesita mecanismos donde salga la presión al exterior y pueda estar sostenible la convivencia dentro de esta olla. Entonces los partidos cumplen, a pesar de lo que estamos diciendo, de los problemas que tienen los partidos políticos, eso sí lo quiero dejar muy claro, hasta ahorita es uno de los mejores mecanismos para que esa olla de presión salga todos esos gases conflictivos y por lo menos convivamos de una manera pacífica, ¿no? Porque si quitas a los partidos políticos, pues vete lo que está pasando en el crimen organizado cuando están compitiendo por los territorios donde no hay derecho, donde no hay reglas, etcétera, pues es la barbarie. Entonces los partidos políticos tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir construyendo ciudadanía, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra cultura democrática. Tienen que empezar, porque ¿cómo que seguir? Todos no lo han hecho. A ver, es comunicadores, es sociedad, o sea, por eso. Otra vez volvemos, aquellos son los culpables y estos no son los culpables. Es que tú estás hablando de los partidos políticos en específico, dices, los partidos políticos tenemos que seguir creando comunidad, ciudadanía. Sí. ¿Cuándo no, tienen que iniciar a hacer eso, ¿no? Los partidos y sí, todos políticos en comunidad, como eso me queda claro, son patrimonio de la sociedad. Sí. Entonces, si los partidos están mal, es porque la sociedad en gran medida está mal. Y te voy a poner un ejemplo muy burdo con lo que vi con el futbolista en la fiesta. ¿Qué futbolista? El futbolista que hizo una fiesta, a su niño el tema era de temática de narcos. Y luego otra mujer futbolista que también con un corrido salió ahí del Cruz Azul, etcétera, pues, o sea, también del Cruz Azul. Sí, bueno. O de otro partido, no sé si. Porque el futbolista es el Cata Domínguez. Bueno, era otra muchacha, pero así en general. Todas estas manifestaciones que a la clase intelectual, a la culturalmente clase política, están ganando, o sea, a eso iba. Es el problema. Es porque hay una parte de la sociedad que es narca. O sea, yo viví en frontera y hay una parte en las fronteras que también la sociedad es narca. Por el vacío, ¿no? El Estado ha abandonado ciertos sectores y esos vacíos se llenan. No, claro que sí. Entonces, es un círculo vicioso. Sí, así es. Pero yo lo que más rescataría de esto es que cuando un comunicador, un
político, un ciudadano, un empresario, un sacerdote, un pastor, o alguien se empieza a hablar, los partidos políticos están contaminados, etcétera, pues hay que verse en el espejo, exacto. ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no haya gente buena, la mayoría de la gente es buena, pero sí ahorita los partidos políticos... Ya te viste muy... Yo espero que esta generación que nos va a suplir, o sea, que ya está empezando a entrar a la política, que asalten a los partidos y que sean mejor de lo que nosotros fuimos, porque nosotros algunos aciertos cometimos y muchos errores también cometimos, como generación que ya está llegando a su plenitud y que vamos de salida, ¿no? Bueno, aquí saludos, bro. Bueno, nos manda saludos. Estela Mar dice gen colonizador, a ver cuándo se transmuta este maldito gen. Luego dice Jaime Moyes, ay mamacita que Jaime Moyes, a ver si no dice también que tiene la culpa el peje aquí porque todo está ofuscado. A ver, Jaime Moyes, neta, qué pendejada sacó tu invitado con eso del patriarcado. Dile que cuando quiera debatimos del tema. Es que es antifeminista No, yo sí estoy convencido que la manera como nos han criado se proyecta totalmente en la manera que actuamos como en sociedad, sí, ¿no? Sí, no, yo también pienso eso. Dice, solo repite consignas el mismo Jaime Moyer, no prefabricadas para manipular a gente como él que no tiene la capacidad de argumentar. Bueno, Quique Álvarez dice, qué bueno fuera que no pudiera entrar así como así que uno pudiera entrar así como así a la política. Se escucha muy fácil, dice Quique Álvarez. Raúl Baltasar, buenas tardes, saludos al Miguel Sesma y a la mesa de opinión que viene con Luis Cházaro y Alan Castro. A Estela dice, un partido debe de tener capacidad de autocrítica y cuando se es servidor público salido de determinado partido, debe de representar a los ciudadanos porque votan sobre promesas y cumplirles y dejar de trabajar y quedar bien para satisfacer a un líder. Es que partimos de expectativas de lo que no son los partidos. Los partidos no tienen que quedar bien con toda la ciudadanía. Pues si representan una parte, lo que ella dice, lo que hay que exigir es que sí, pero cuando sales, o sea, cuando ya sales del partido, que estás en la función pública, pues ahí no vas a trabajar nada más para tus militantes, ¿no? A eso se refiere, eso es lo que dice. Como nuestro presidente que trabaja para todos, ¿no? Es lo que dice. No empiezas a chingar con eso. No, pues sí, pues tengo que encajar la banderilla. No me puedes sin encajarte la banderilla. Acá en el WhatsApp de la red dice saludos al chaval Sesma desde Obregón, pero que no se deje engañar por el PAN naranja, conocido como Partido Movimiento Ciudadano, y mientras no haya cambios en la legislación, lo mejor es competir entre partidos. Miren el experimento ciudadano en Chile y la verdad con asegúnes, dice Alejandro Figueroa desde Obregón. Bueno, mira, no más, todos los que opinan acremente, que hablan con una autosuficiencia, y ya no digamos que conceptual, sino con un gran conocimiento de la realidad y están frustrados y se quejan, pues que se metan al ruedo. O sea, hay que estimularlos. Por lo tanto ya te retó aquí a un debate Jaime y el Jimmy Moyer. Ok. Sobre el patriarcado, dice. Cuando tú digas. Órale, pues aquí, ya oíste Jaime Moyer aquí cuando quieres. Puede ser el otro viernes, aquí que debatan sobre la cuestión del sistema patriarcal. Pero bueno, muchas gracias, fíjate lo que probó. Mira, no podía faltar el comentario otra vez de que te pareces al bajista de Soda Stereo con los lentes. Es un honor parecerme. ¿Estar con Obrador o qué? Algún integrante de Soda Stereo, sí. Zeta Bocio, el bajista de Soda Stereo. Bueno, muchas gracias, Esma, estamos pendientes. Estamos. Bueno, ahí vamos a ver qué contesta. Cuando digan, dice, luego me apunto. Para el otro viernes, Jimmy Moyer, nos ponemos de acuerdo entonces. Bueno, gracias, Miguel Sesma. Claro vamos sí. A una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Ya está lista la mesa con Luis Cházaro y Alan Castro, que vamos a hablar sobre el complemento con las camionetas para el servicio de transporte público y las 1,156 paradas proyectadas en todo el estado, paradas de camión, por supuesto, no va a agarrar rumbo. Bueno, regresamos de 3 minutos, no le cambie.